¿Pueden, por favor, ponerme un mensaje para indicarme si me están escuchando todos bien? ¿Alguien, por favor, que pueda ponerme un mensaje para estar segura si me escuchan? Ok, ya, muchísimas gracias. Entonces, iniciamos la jornada de la tarde. Tenemos a la doctora Lisette Zambrano Vera, nutricionista, dietista y máster en nutrición infantil. Lisette trabaja actualmente como nutricionista del Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta. Ha sido es tutora del internado de nutrición de la Universidad Técnica de Manabí. Y es también educadora en diabetes con un diplomado en nutrición. Bien, vamos, todavía no veo a Lisette. Si puede, por favor, ponerse con nosotros para darle paso al tema de la tarde y darle inicio a esta sesión. A continuación, entonces, los dejo con la doctora Lisette Zambrano. Las preguntas, ustedes pueden irlas escribiendo en el chat, nosotros las vamos leyendo y al final de la presentación habrá una ronda de preguntas y respuestas donde despejaremos todas las dudas que no sea posible en el tiempo programado para la sesión. Le doy paso entonces a Lisette para iniciar la jornada de la tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto poderme encontrar con ustedes el día de hoy compartiendo información muy valiosa y por supuesto en el ámbito nutricional que es mi pasión y que es en realidad en lo que yo me desenvuelvo día a día. Voy a compartirles ahora mi pantalla para que puedan ver la presentación. Y vamos a dar inicio. ¿Me confirman, por favor, Miriam, si me puedes confirmar si están viendo allí la presentación de las diapositivas? Sí, yo las veo claramente, todos las vemos claramente. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos entonces lo que son alimentación saludable y grupos de alimentos y porciones. Vamos a hablar un poquito de esto porque siempre es importante no solo considerar qué podría yo hacer o qué podría yo consumir para llevar una alimentación saludable, sino también la cantidad de los grupos de alimentos que yo puedo consumir o a cuánto me equivale una porción normal de alimento, ¿no? Denme un ratito que me sale acá para poder sacar Ok. Bien, entonces acá les voy a dejar unas preguntas para que ustedes vayan inclusive pensándolas y respondiéndolas en sus mentes de cómo podemos alimentarnos mejor. Obviamente, hemos considerado que si se incorpora una amplia variedad de alimentos a nuestra dieta diaria, vamos a hacer una alimentación un poco más completa, más variada y al mismo tiempo vamos a tener todos los nutrientes y todas las calorías que nosotros necesitamos. Pero, y que vamos a llevar o vamos a obtener un estado nutricional adecuado. Recuerden, eso sí, que no existe un alimento completo por sí solo, porque ningún alimento me va a proveer todos los nutrientes que yo necesito, sino que voy a necesitar esa gama o esa variedad de alimentos para poder, obviamente, conseguir lo que yo les estoy explicando. Nosotros tenemos guías o modelos alimentarios que nos sirven, obviamente, para escoger nuestros alimentos, obviamente que nos van a poder que nos van a servir, como les digo, como esa guía o modelo alimentario para nuestra alimentación sana, para poder, obviamente, adquirir una alimentación sana. Bien, tenemos un ejemplo de la pirámide de los alimentos. Si ustedes colocan en el internet o googlean y colocan pirámide de los alimentos como modelo alimentario, vamos a encontrar un sinnúmero de pirámides y créanme que una de las más bonitas y de las que más me gusta es esta de acá, porque incluye, lógicamente, lo que es la práctica de ejercicio físico, la práctica de actividad física, que al menos debería ser de 30 a 40 minutos o a 1 hora al día aproximadamente. Si ustedes ven dentro de esta pirámide, nosotros
tenemos como base de la pirámide lo que son las pastas, el arroz y todos los alimentos ricos en carbohidratos, cereales, en donde sí debe estar basada mi alimentación, pero lógicamente vamos a escoger que sean carbohidratos complejos, no que sean simples, sino que tengan obviamente fibra, por ejemplo, como el arroz integral, el pan integral, es decir, que los carbohidratos sean complejos. Y también hace hincapié en el consumo de agua. Por ejemplo, acá lo deja también en la base de la pirámide porque debo considerar que si estoy consumiendo entre 1500 a 2000 kilocalorías, entonces mi consumo de agua recomendado sería entre 1.5 litros a 2 litros al día. Luego viene el siguiente escalón de la pirámide, en donde están todas las frutas y las verduras, y por supuesto el consumo también de aceites saludables, como lo es el aceite de oliva o las aceitunas también, que son importantes y son indispensables en mi alimentación. Seguimos subiendo y nos encontramos a los lácteos, en donde están los quesos, yogur, leche, que me aportan suficiente cantidad de calcio, lógicamente también en la prevención de enfermedades osteoarticulares. Y luego vienen ya otros alimentos también ricos en proteínas, como son las leguminosas, como son los huevos, carnes, pescados, el pollo. Y ya de último, en la cúspide de la pirámide, nosotros encontramos los que son los alimentos ricos en azúcares, como por ejemplo, y en grasas también, como por ejemplo las margarinas, mantequilla, todo lo que son pasteles, embutidos inclusive, ¿no? Que no son obviamente recomendados de uso ocasional, de consumo frecuente, sino que más bien de consumo ocasional. Bien, y acá tenemos otro ejemplo, que es el plato de los alimentos, o la llamada también rueda de los alimentos, en donde va a ser similar, obviamente, la recomendación del consumo, solo que no se encuentra en forma de pirámide, sino que aquí, como ustedes lo pueden ver, está en forma de rueda. Y el consumo principalmente o hace hincapié a que se debe consumir muchas frutas, suficiente cantidad de carbohidratos, pocos alimentos de contenido o en este caso, de origen animal, pero que sí me recomienda combinar la leguminosa con los cereales. Pero no nos quedemos allí. En realidad vamos un poco más allá. No nos quedemos solo en el modelo alimentario porque eso es como para una recomendación en forma general y a grosso modo. Vamos a ir explicando cada uno de los grupos de alimentos y ustedes pueden ir conociendo sus beneficios, para qué sirven y lógicamente cuál es la cantidad que nosotros vamos a poder consumir de estos alimentos. ¿A qué llamamos nosotros porciones normales de alimentos? Bueno, llamamos a una porción normal a la cantidad de un alimento que integra cada platillo y que es consumida por una persona en un tiempo de comida. Las porciones, eso sí, están determinadas para cada persona de acuerdo a su edad, a su sexo, peso, estatura y la actividad física que realice. Las porciones equivalentes son aquellas porciones de alimentos del mismo grupo que tienen el mismo aporte nutrimental y por tanto que pueden intercambiarse entre sí. Voy a estar explicando, si algo no entienden, igual no se preocupen, lo pueden ir escribiendo en el chat, como decía Miriam, para poder hacer las preguntas al final. Si ustedes se dan cuenta, una porción me equivale a lo que es, lógicamente, como la cantidad normal que yo puedo consumir de ese alimento, pero el número de porciones al día que yo pueda consumir de ese alimento van a ser obviamente diferentes en cada estado y en cada condición del paciente o de cada condición de la persona. Es así que, por ejemplo, una manzana me equivale a una porción, ¿sí? O a una porción de fruta, y que yo pueda, lógicamente, necesitar alrededor de 3 a 5 porciones de fruta al día, eso obviamente lo va a definir mi estado nutricional y mi estado general. Entonces, para que ustedes entiendan, repito, la porción normal es lo que a mí me va a significar una porción, por ejemplo, de manzana, que equivale a una unidad. Pero el número de porciones al día va a ser determinado por la condición del paciente. Bien. Vean ustedes acá los grupos de alimentos, cómo están lógicamente distribuidos también según su función. En la rueda de los alimentos nosotros los veíamos clasificados obviamente por grupos, y acá están por grupos y por función. Por ejemplo, es así que las proteínas y todos los alimentos ricos en proteínas, como los lácteos, las carnes, son constructores y reparadores, quiere decir que nos ayuda a construir,
a lo que es también reparar los tejidos, en el caso de las cicatrizaciones, la recuperación también, posterior a una cirugía. En el caso de las frutas y verduras, son alimentos reguladores, en donde van a dar ese equilibrio del organismo en general, justo porque aporta vitaminas y minerales. Y los alimentos energéticos son aquellos alimentos ricos en carbohidratos y alimentos ricos en grasas, los panes, cereales e inclusive las grasas buenas, ¿no? Porque me van a dar a mí la energía también que yo necesito. Como en cambio, las proteínas son reguladoras y reparadoras y los otros son reguladores. Ahora, las leches. Vamos a dejarlo acá a nuestro amigo el queso solo por un ratito fuera de este grupo, porque no estoy hablando de lácteos, sino que estoy hablando de leches. Y aquí podríamos, ojo con esto, incluir a las bebidas vegetales, pero que no son equivalentes. En algunos casos hay personas que no pueden consumirla, en donde nos tenemos que recomendar y tenemos que recurrir, por ejemplo, a las bebidas vegetales de soya, de almendras, pero en realidad no son iguales, ¿ok? Entonces, en el caso, obviamente, de lo que son leches, nosotros incluimos la leche de vaca, la leche fermentada, el yogur, que se incluye, lógicamente, que nos aportan principalmente proteínas, lactosa, vitaminas A, D, B2, B12 y, por supuesto, el calcio. Las recomendaciones diarias es consumir aproximadamente entre 2 a 4 raciones o 4 porciones al día, según obviamente nuestra situación fisiológica. Si bien es cierto, puede ser que en etapa de embarazo y en lactancia nosotros necesitemos un poco más de este grupo. Los adultos pueden consumir leches descremadas o desnatadas cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad, con problema cardiovascular o inclusive cuando hay colesterol y triglicéridos elevados en sangre. La porción normal me equivale a una taza, ¿ok? En el caso de las carnes y los huevos, que aquí sí podemos incluir al queso porque el aporte proteico es similar y que me significa para mí un reemplazo obviamente de este grupo, vemos que la carne es una fuente importante de proteínas de alto valor biológico, de vitamina B12, de hierro, potasio, fósforo y zinc, que son muy importantes también para la prevención de anemia. Y lógicamente también podemos incluir aquí a las vísceras como el hígado, corazón, riñones, etc. Es conveniente el consumo de 3 a 4 raciones a la semana. No vamos lógicamente como a pasarnos en la cantidad, principalmente si las personas tendrían riesgo de sufrir ácido úrico o cualquier otra enfermedad que esté asociada al consumo, obviamente excesivo, porque siempre, recuerden ustedes, ya voy aquí un paréntesis, la nutrición no es solamente consumir los alimentos que a mí me dicen que son más saludables, sino también nutrición es equilibrio, es tratar de buscar lógicamente esa armonía entre mi estado nutricional y los alimentos que yo consumo día a día. Bien, en el caso de los huevos son un alimento de gran interés nutricional, inclusive hay organizaciones que los apoyan, que apoyan el consumo del huevo, ¿sí? Aportan proteínas de elevada calidad, vitaminas A, D, B12, minerales como el fósforo y me significa una porción, una unidad de huevo. Bien. En el caso de pescados y mariscos, son similares en su contenido nutricional, solo que podrían aportar un poco más, los mariscos podrían aportar un poquito más de grasa que los pescados. Tienen proteínas de elevada calidad, por eso sí se recomienda también su consumo, vitamina D, yodo, y son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3, especialmente los pescados azules. Es conveniente el consumo de 3 a 4 raciones semanales. En el caso de mariscos, también tienen vitaminas como la B1, B12 y minerales como el fósforo, potasio, hierro, yodo, flúor y zinc, pero lógicamente, como les decía, contienen un poquito más de grasas, ¿no? La porción normal, tanto para pescados y mariscos, oscila entre 90 a 120 gramos. Para que ustedes también ahora no se me confundan, al finalizar la charla les voy a dar un método muy simpático que ustedes pueden lógicamente utilizar con sus propias manitos para saber cuánto es la porción normal de alimento. En el caso de cereales y tubérculos, que a veces al grupo que más le tenemos miedo porque pensamos que este grupo, si lo consumimos, nos va a hacer engordar. En realidad, sepan que el alimento por sí solo no me va a subir de peso.
lo que a mí me va a marcar la diferencia es básicamente la cantidad de alimento que yo consuma y el tipo de preparación, o si estaba frito o si estaba en otra preparación que no era tan saludable. Constituye la base fundamental de nuestra alimentación, proporcionando energía. Lógicamente se recomiendan más los cereales integrales por el tema de la fibra, por el aporte de fibra, que la fibra ustedes saben y quizás han escuchado, que está asociada lógicamente al control de glucosa en sangre y también a lo que es la disminución del colesterol y triglicéridos en sangre. La porción normal equivale a media taza o máximo una taza de porción normal. Entonces, aquí regreso a lo que decía al inicio de esta diapositiva. El alimento por sí solo no va a ser malo. En realidad no existen alimentos buenos o malos, sino el tema es la cantidad y la moderación, obviamente, que yo voy a llevar con el alimento. Ustedes saben que hay personas que no se van a quedar llenos quizás con media tacita de arroz y que les va a parecer muy poquito, les va a parecer una cantidad insuficiente, pero obviamente es una de las razones por las que le tenemos miedo a este grupo, porque consumimos un poco más de lo recomendado. En el caso de las leguminosas, pues ustedes ven todos los granitos que pasan de verdes a secos, incluidos frijoles, arvejas, guisantes, garbanzos, habas, las lentejas me parece que ya las nombré, que aportan una buena cantidad de hidrato de carbono, de fibra, vitaminas y minerales. También tienen una cantidad importante de proteínas. Se recomienda prepararlas de manera sencilla, sin estar adicionando muchas grasas, ¿no? Es recomendable que al menos se pueda consumir de 2 a 4 raciones a la semana, no es que sean quizás de consumo diario, también porque pueden causar gases en la población o en cierto grupo determinado de personas. La porción equivale a media taza ya cocida. Las verduras y hortalizas, que son uno de los grupos más coloridos y que son obviamente importantes para nuestra regulación, como les decía, del organismo, porque son alimentos reguladores, son una fuente importante de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Y aquí sí, en esto, recuerden, antioxidantes quiere decir que aparte de depurar mi organismo, me va a proteger contra cualquier enfermedad, me va a mantener más sano. Recuerden ahora que hay lógicamente bastante o una gran prevalencia de cáncer, ¿sí? O de enfermedades, obviamente que no sabemos por qué se producen, pero generalmente se asocian a la acumulación de radicales libres, y que esos antioxidantes en los alimentos nos van a poder prevenir, ¿no? Su consumo sí debe ser diario, y yo les consulto a ustedes para que al finalizar la charla, si alguno de ustedes quiera responder, más bien para que sea de parte y parte, cuántas porciones de frutas y verduras consumen al día, ¿ok? Pensemos un poquito. Si en realidad nos damos la molestia de que comerse una frutita, que ustedes saben que no va a llevar más de 5 a 10 minutos, pero en realidad estamos en casa comiendo frutas y verduras, ¿estamos ofreciendo a nuestros hijos frutas y verduras? Se las dejo allí, y al finalizar la charla seguimos conversando de esa pregunta que les acabo de hacer. La mejor manera de aprovechar todas las vitaminas, por supuesto, es de manera cruda, solas o en ensalada. Al horno o a la plancha también son una buena opción, pero no no se recomienda que se cocinen en agua durante mucho tiempo, sino que más bien podemos cocinarlas al vapor, porque va a mantener la mayoría de los nutrientes, mientras que nosotros la cocinamos mucho tiempo en agua, pueden obviamente evaporarse algunas vitaminas y minerales o destruirse. Se recomienda un consumo mínimo de 2 raciones al día, y la porción normal, yo aquí he exagerado un poco. ¿Por qué les digo? Porque si yo les coloco que la verdura cruda va a ser la porción normal de una taza, y la verdura cocida media tacita, en realidad a mí me parece muy insuficiente. Entonces yo sí hago bastante recomendación sobre el consumo masivo de las verduras y de las frutas. Y acá mis amigas las frutas, que también son bastante coloridas, similar a las verduras, la única diferencia es que nos aportan más azúcares, también son más ricas en agua y vitamina C, ¿sí? Tenemos otra opción también de frutas, que son las frutas secas o las frutas desecadas, como por ejemplo las ciruelas, pasas, las uvas pasas. Ahora ustedes saben que viene el mango deshidratado, el banano deshidratado, y tenemos muchas opciones también para poderlas consumir, pero
al tener menor contenido de agua, sí pueden aumentar el aporte calórico y su ración va a ser un poquito más chiquitica. Por ejemplo, nosotros debemos consumir entre 3 frutas al día aproximadamente y 2 raciones o 2 porciones de verduras al día. La porción normal de fruta fresca equivale a una pieza o a una taza de fruta picada, mientras que si yo esto lo llevo a frutas secas, en realidad no van a ser más de 10 pasitas. Entonces, no es lo mismo consumirme 10 uvas a consumirme 10 uvas pasas. La cantidad y la equivalencia va a ser igual en cuanto al tema nutricional, pero obviamente en volumen, ustedes saben que más se podrían llenar quizás con las uvas, obviamente porque tienen también las uvas frescas, porque van a tener más agua que a diferencia de las uvas pasas. En el caso de los frutos secos o los frutos oleosos o las oleaginosas, que también se les conoce, pues tienen una gran cantidad de energía porque son o tienen esta energía proveniente de la grasa buena, ¿no? Y también un gran aporte de fibra. Aquí encontramos nosotros las almendras, avellanas, las nueces, pistachos, contienen también una gran cantidad de vitamina E, ayuda a controlar los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre, ya que a pesar de que son grasas, por ser grasa buena justamente nos ayuda a controlar esto. Y tienen, les decía, pues la fibra vegetal que nos ayuda también a regular el tránsito intestinal. Más o menos la porción equivale a 20 a 30 gramos o como decir un puñado. Los aceites y grasas que a veces también tenemos mucho miedo de consumir este grupo. Recuerden que si nosotros lo consumimos con moderación, no va a pasar absolutamente nada. Son mucho más saludables las grasas de origen vegetal, eso sí, más que todo el aceite de oliva virgen o extra virgen, a diferencia de la grasa animal, pero no significa que no las podamos consumir tampoco. Recuerden, les decía, esto es un equilibrio. La porción, eso sí, equivale a una cucharadita o 5 gramos, o por ejemplo, si queremos consumir aguacate también, que está dentro del grupo de aceites y grasas, estaríamos hablando que sería 1/3 de aguacate aproximadamente. Y aquí sí, los azúcares, las bebidas azucaradas, bueno, pues especialmente hablamos del azúcar blanca o de todo tipo de azúcares como jaleas, mermeladas, panela, etcétera. La miel se caracteriza por aportar bastante energía y aumentar la palatabilidad de los alimentos, por eso que todo, obviamente, alimento que sea dulce, pues nos llama muchísimo la atención y va a causar un poquito de adicción también, ¿no? Pero su consumo no es necesario. Entonces, sí debemos indicar que los azúcares simples son estos y los azúcares complejos o los carbohidratos complejos, ya los hablamos, ya los tocamos, que justamente eran los cereales, los tubérculos, el arroz, papas, fideos, etc. Y acá sí, ¿cuáles son los alimentos que debemos consumir? ¿En qué frecuencia? El consumo ocasional, nosotros vemos que está en una franja entre amarilla y anaranjada, en donde obviamente hay que tener bastante cuidado, especialmente de grasas como la margarina y mantequilla, los dulces, bollería industrial, caramelos, pasteles y demás, bebidas refrescantes, helados, carnes muy grasosas o los embutidos, mientras que el de consumo diario sí pueden ser pescados, mariscos, las carnes magras, los huevos, las leguminosas, frutos secos, leche, yogur, aceite de oliva, las verduras y hortalizas, frutas y los panes y cereales. Y en el caso del agua, que es importante mantenernos hidratados, como yo les decía, hay que consumir aproximadamente cercano a los 2 litros. Y lo que son vinos y cerveza, pues de consumo opcional y moderado en adultos. Y acá, principalmente en una dieta mediterránea, si tomamos como ejemplo, recomienda una copita de vino tinto al día. Ojo, no es acumulable el vino, así que tienen que estarse tomando su copita al día y nada más. ¿Ok? Ayuda mucho también con el tema de aportar antioxidantes, me ayuda mucho también al control de colesterol, ¿sí? Y por supuesto tiene un efecto relajante, bajativo también, ¿no? Y lo que es la actividad física, ya saben, recomendación diaria, más de 30 minutos. ¿Por qué lo digo más de 30 minutos? A mí me gusta mucho, obviamente, cuando se hace ejercicio, calentar, ¿verdad? Y si yo caliento entre 5 a 10 minutos y solo voy a hacer, obviamente, o caliento unos 15 minutos
y mi meta solamente es hacer 30 minutos, solo me quedarían 15 minutos más para poder hacer una actividad física. Entonces sí sería bueno que al menos sean 30 minutos, pero si es pasado de este tiempo o es superior a esto, mucho mejor. Acá tenemos una tabla de intercambio. Esta tabla de intercambio me da todos los grupos de alimentos y el alimento en sí, especificado qué alimento y la cantidad recomendada. El grupo de leche, por ejemplo, es equivalente a una taza al día, perdón, no al día, en este caso la taza como porción normal. El grupo de carne, si ustedes se dan cuenta, es un poco pequeño, pero podría inclusive llegar a las 3 onzas, cercano a los 90 gramos, ¿no? El grupo de cereales y tubérculos hablábamos de media taza, el grupo de leguminosas media taza, en el grupo de grasas un puñado o una cucharadita o un tercio o un cuarto de unidad de aguacate. En el caso de las frutas, podrían ser medidos en una taza o, lógicamente, si es que son, por ejemplo, duraznos, kiwis, que son frutas ligeramente pequeñas, podríamos estar hablando de 2 unidades. Bien, o la guayaba. Y en el caso de frutas más chiquiticas, como la frutilla o como las uvas, podríamos utilizar ese rango entre 5 a 10 unidades. El grupo de las verduras, ya lo decía yo, que generalmente la cantidad recomendada es una taza de verduras crudas y media taza de verduras cocidas. Sin embargo, yo siempre sí quisiera como hacer, obviamente, esa recomendación de consumir más, ¿no? Las recomendaciones para planeación de menús. Primero, que para llevar una alimentación saludable y un menú saludable, yo debo consumir 5 comidas al día. Mi desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y merienda o cena. 3 comidas principales y 2 colaciones. Y esas colaciones obviamente deben incluir alimentos de fácil consumo, que sean bajos en calorías, por supuesto, y que puedan también darme u ofrecerme esa saciedad para que yo a la comida principal no llegue con tanta hambre. No vamos a omitir desayuno o cualquier otra comida, y si ustedes hacen una pequeña encuesta en las calles, a las personas que tienen sobrepeso u obesidad, estoy más que segura que la mayoría de esas personas no desayunan. Entonces, una de las razones principales que obviamente puede causar sobrepeso u obesidad es la omisión del desayuno o de saltarme esa comida o de pasar mucho tiempo sin comer. Si estamos fuera de casa, elegir opciones más adecuadas, y si estamos en casa, siempre es bueno innovar recetas, probar sabores nuevos. Hablo de las ensaladas, por ejemplo, siempre innovar en una vinagreta, porque a veces nos cansamos del mismo tipo de ensalada, de la lechuga y el tomate, y lógicamente con limón. Entonces, siempre es bueno tratar también de agregar otros alimentos y otras verduras, probar sabores nuevos y, por supuesto, también innovar las recetas. Escoger siempre métodos de cocción saludables como al vapor, el asado, el guisado. De hecho, no solamente la alimentación debe ser todo al vapor y asado. Podemos utilizar guisos, podemos utilizar, por ejemplo, las carnes en bistec, pero siempre es importante no añadir grasa, ¿ok? No es que vamos a colocar mucho aceite, achiote, no, sino que inclusive las carnes pueden cocinarse con el mismo líquido, obviamente, que pueden ir soltando, ¿no? Vamos a optar por ensaladas y verduras como guarnición en lugar de papitas fritas. Entre las carnes, elegir siempre los preparados con menos aceite, como les decía. Priorizar el consumo de carnes blancas porque tienen menor cantidad de ácido úrico y menor cantidad de grasas. Pero aunque sea pollo, siempre hay que quitarle la piel. Vigilar el volumen de los platos. A veces nosotros también, por engañarnos, podemos servirnos en un plato más chiquito, pero no funciona así si obviamente lo repetimos. Entonces, yo recomiendo que se sirvan en un plato de tamaño normal, pero obviamente que no vayamos tampoco a sentirnos que no nos llenamos, sino que obviamente en cantidades tal como les estábamos indicando. Y que esas verduras ocupen la mayor parte del plato, es decir, que ocupen la mitad del plato para que puedan darme esa saciedad. Preferir postres a base de frutas o la fruta natural o los lácteos desnatados, y pues incorporar la mayoría de los alimentos de nuestra dieta tal como se encuentran en las guías y como nosotros lo vimos hace un momento. Vean ustedes cómo es el ejemplo del plato para las comidas principales. Entonces, hagamos de cuenta que este es nuestro platito que nos vamos a servir ahora en la cena. Entonces, esas verduras deben estar ocupando la mitad del plato o el 50% del plato.
El 25% que nosotros vemos en la parte de acá son los carbohidratos, que podrían ser arroz, podrían ser el maíz, la yuca, la papa, panes, etcétera, plátano, lentejas o leguminosas. Y el otro 25% del plato, para poder completar mi 100%, voy a considerar las proteínas como huevo, mariscos, pollo, pescado, queso, etcétera. Y mi postrecito, las frutitas. ¿Bien? Y este es el método del cual yo les hablaba al inicio, que podemos utilizar nuestras manitos para poder saber. Entonces acá, de los que me imagino si me están viendo, vean ustedes cómo, por ejemplo, las porciones de lo que son pastas o arroz, puedo llevarlas con el tamaño de mi puño cerrado. Entonces esto equivale más o menos a lo que es una tacita. En lo que es, obviamente, 2 porciones de helado, por ejemplo, claro, que van a ser de consumo ocasional, que también serían prácticamente del tamaño de un puño, ¿no? Pero eso sí, siempre tomando en cuenta ahora con la regulación de azúcar también del gobierno, y las empresas han colaborado mucho, se ha tenido, ya se tiene a la venta y poder obtener, por ejemplo, helados con edulcorantes no calóricos. Entonces, en vez de utilizar azúcar, ya están utilizando edulcorantes no calóricos. En el caso de las verduras y hortalizas, vean ustedes mis manitos, ¿sí? Entonces, es lo que obviamente quepa dentro de mis dos manitos así juntas. Eso es lo que más o menos equivale a una taza y media aproximado de verduras. Y la mantequilla no va a ser lógicamente más de la punta de mi dedito, de mi índice puede ser, o la punta del pulgar. Y en el caso del queso, mis dos deditos así, que equivale lógicamente a una porción aproximada de 30 a 40 gramos. En el caso de las carnes, voy a utilizar toda la palma de mi mano para poder saber que esa cantidad es lo que significa 90 gramos. ¿Bien? Y recuerden, tenemos 5 dedos para que esos 5 dedos nos recuerden que son 5 comidas al día. Tenemos un ejemplo de menú también. He considerado un ejemplo de menú de 1500, que obviamente sería una dieta prácticamente hipocalórica, o sea, baja en calorías, pero para que ustedes puedan determinar, por ejemplo, las horas, 7 de la mañana el desayuno, y que cada 3 horas yo tenga un consumo de alimentos. El desayuno puede estar incluido, por ejemplo, el pan, yogur, clarita de huevo o queso, o el huevo también entero, y la porción de fruta. A media mañana yo puedo siempre incluir las porciones de frutas o galletitas integrales, o por qué no también incluir los frutos secos. En el almuerzo iría compuesto por arroz, de 1 a 2 tazas de verduras crudas en ensalada, mis 90 gramos, lo que me equivale lógicamente a la porción de la mano, el chorrito de aceite para aderezar la ensalada, ¿sí? Que sería una cucharadita o la punta de mi dedito, y media porción de fruta como postre, y siempre para acompañar el agua natural, ¿no? Como bebida de las comidas también principales. A media tarde, yogur y porción de fruta, o como les decía yo, que podemos incluir los frutos secos, y la cena, que va a ser similar al almuerzo, pero sin fruta. Y ojo con esto, no estoy diciendo que la fruta en la noche hace daño o que no la podemos consumir. En realidad es de acuerdo al paciente. Si el paciente no la tolera, perfecto, quitamos la fruta, pero sí la podemos consumir en realidad. Hay personas que pueden consumirse una fruta a las 9 de la noche, siempre y cuando no sea una fruta tan cítrica o tan fuerte, y tan ácida, y la puede consumir y no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? No es que después de las 5 de la tarde engorda, no, eso no funciona así. ¿Por qué no ven sopas? ¿Por qué no ven jugos? Porque justamente las sopas me pueden disfrazar varios carbohidratos o varias harinas, y preferiblemente es que yo haga mi segundo plato como yo les expliqué en la distribución del plato. La mitad de las verduras, que se van a aprovechar mucho mejor, crudas o en ensalada, que estarlas cocinando, y menos en sopa. Y el jugo, por supuesto, porque podría tener más azúcar de la que yo debo consumir, así que por eso siempre es la fruta como postre, ¿no? Entera, por supuesto, y fresca. Bien, entonces, como lo dijo el padre de la medicina, que el alimento sea tu mejor medicamento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lizeth, por toda esta información. Hay una interacción muy buena en el chat, entonces tomémonos este tiempo para responder algunas preguntas que han surgido a lo largo de tu presentación. No voy a empezar necesariamente en orden, voy a empezar con las que tengo a mano mientras voy revisando una por una. Lizeth, te preguntan, ¿cuáles serían las opciones más adecuadas de alimentos para consumir cuando estás fuera de casa?
Bien, yo sí recomiendo a mis pacientes que si están dentro de un régimen alimentario y deben consumir siempre alimentos buenos, es llevar como una loncherita, un ejemplo. Pero si no, lo podemos comprar, obviamente, frutas, yogur bajos en grasa, frutos secos y galletitas integrales. O sea, tenemos 4 opciones de las cuales podemos combinar como ustedes gusten. Son los alimentos inclusive más fáciles de consumir, también son fáciles de conseguir y por qué no llevarlo en una loncherita desde la casa. Si sabemos que vamos a salir durante todo el día y yo tengo que hacer una media mañana o media tarde, es importante que obviamente lo tenga obviamente a la mano. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿algún alimento para evitar el estreñimiento en personas con PCI? Ok, en el caso de los niños o adultos con parálisis cerebral, nosotros siempre incluimos lo que son alimentos ricos en fibra, que ya lo hablábamos, cereales integrales, porque recuerden que son, obviamente sus intestinos son un poquito más perezosos, ¿no? Entonces su peristaltismo no es igual. Pero los cereales integrales, la fruta con todo y cáscara va muy bien, los frutos secos van muy bien, pero sí yo recomiendo el salvado de trigo añadido a las preparaciones para justamente agregar más fibra a la dieta. El salvado de trigo va muy bien también. Sí, a menos que ya el médico les diga que obviamente con la dieta no lo podemos manejar el estreñimiento y que ya necesitamos algún tipo de ayuda o de algún medicamento, bueno, ya, pero eso sería ya en consideración médica también, ¿no? Bien. ¿Alimentación recomendada para pacientes con diagnóstico de COVID-19? Ok, el paciente con COVID-19 va a llevar una dieta normal, excepto que tenga problemas para masticar y tragar, porque allí nos toca hacer modificaciones en la consistencia, ¿sí? Pero no va a tener una gran diferencia la dieta normal, excepto que tenga una patología de base. Por decir, es un paciente diabético que le dio COVID-19, se contagió de COVID-19, va a llevar su dieta normal, ¿sí? Lo que sí debemos tener en cuenta es que si el paciente se siente muy cansadito, que su funcionalidad o su capacidad funcional se encuentra deteriorada, muy débil, obviamente no podemos dejar o no podemos abandonar las proteínas. Tenemos que quizás subir un poquito más las proteínas justamente para no disminuir tanto la masa muscular del paciente. Sí, pero la dieta va a ser completamente normal, rica en antioxidantes, pero si es una dieta sana va a tener todo, va a tener frutas, va a tener verduras. Leo algunas preguntas relacionadas a enfermedades como diabetes e hipertensión. Recordarles que dentro del cronograma, Lisette también nos va a acompañar con un tema específico para estas patologías. Ella, hay una parte de estas capacitaciones específicas en estos temas. Igual, rápidamente voy a leerte algunas otras preguntas. Hay una pregunta sobre el té, sobre el consumo del té y horas a las que se puede consumir. ¿Cuáles son los más adecuados? Bueno, el té tiene una sustancia similar al café, que es la teína, y en el café es la cafeína, que sí estimulan un poquito el sistema nervioso central. Sin embargo, el café ha tenido también muchos beneficios, inclusive, bueno, si ya usted es hipertensa y obviamente el cardiólogo se lo quitó, pues no lo vamos a consumir. Pero si no tiene ninguna otra patología, sí lo podemos consumir, al igual el té, porque tiene sustancias antioxidantes también, ¿sí? Y lógicamente lipolíticas, por ejemplo, el té verde, el té blanco, el té negro me ayudan también a quemar la grasa siempre y cuando yo lo acompañe de ejercicio, ¿no? Entonces podrían consumirlo a cualquier hora del día, pero que no supere las 2 tazas, tampoco vamos a abusar. Como yo le decía a Miriam, la nutrición es equilibrio, es armonía, y no solo la nutrición, la vida misma. Bien. A ver, a esta pregunta es respecto a este momento que estamos transitando todos de un poco estar más en casa que en actividad física. Entonces, la pregunta es que dado que estamos mucho tiempo en actividades que requieren que estemos en un estado de quietud, ¿cuáles son las recomendaciones de alimentos que pueden sernos beneficiosos, dado que la reducción de actividad física es algo generalizado al momento? Miren, el esquema de alimentación va a ser muy similar.
tanto para personas que no hacen actividad física como para aquellas que sí la hacen. Lo que va a cambiar es la cantidad de las porciones, como yo les decía, pero el esquema va a ser muy similar en cuanto al contenido de desayuno, de almuerzo, de merienda. No quiere decir que aquella persona que hace ejercicio no va a consumir frutas en el desayuno, no, por supuesto, solo que podría estar consumiendo más que otras personas. El ejemplo que yo les di de 1500 kilocalorías es un ejemplo para mujeres que hacen actividad o muy poca o tienen una actividad física leve. ¿Sí? Entonces era un ejemplo muy, muy claro de qué podemos hacer, obviamente, o en casa si es que no estamos haciendo ejercicio. Ese ejemplo que yo les mostré. Ok. Lizeth, para los adultos mayores que padecen de retención de líquidos, ¿qué alimentos pueden ayudarles un poco con esta situación? Ok, en el caso de retención de líquidos en los adultos debemos primero identificar cuál es la causa, porque no todos ellos hacen retención de líquidos solo porque sí, quizás pueden estar haciendo eh, pueden estar haciendo acumulación o retención de líquidos justamente por problemas en la circulación, ¿ok? Porque pasan más tiempo sentaditos, no levantan mucho las piernas o no están caminando, no se encuentran en actividad. Uno de los principales grupos de alimentos que ayudan mucho con el tema de la circulación son las frutas y las verduras, pero más allá, obviamente lo que son las frutas por su contenido de potasio, por su contenido de magnesio, por su contenido de vitamina C. Así que siempre es importante, no solamente recuerden que los suplementos vienen en frasquito, no, sino que también nosotros todos esos antioxidantes y todos esos nutrientes o nutrimentos que nos ayudan también en la circulación, también los tenemos en los alimentos. Ya, esta pregunta es sobre, en general, ¿se pueden hacer reemplazos de alimentos? Es decir, esto de los batidos verdes, que pueden reemplazar desayunos, cenas, de pronto, ¿es recomendable? No, porque no van a suplir. Un batido no va a suplir que yo consuma mi fruta, mi leche, mi porción de huevo y mi pancito integral. O sea, no suple en realidad. No, además que no en todas las personas podrían consumir los jugos detox o los jugos verdes, porque si es esa persona que tiene gastritis, tiene muchos ácidos orgánicos y no le va a ir bien. Sí, personalmente yo no les recomiendo como desayuno y ya está. O sea, no. A mí me gusta que el estómago trabaje. O sea, que si está sano ese estómago, que metabolice y que digiera los alimentos y se tome el trabajo que se tiene que tomar. Porque si no, podría después venir la persona que está acostumbrada solamente a desayunar eso, los batidos, los licuados, a consumir alimentos sólidos o a consumir alimentos un poco más complejos y que estén más íntegros y el mismo estómago puede causar o puede tener problemas de indigestión o que le va a causar muy pesado, se puede llenar mucho de gases. Entonces, es bueno que siempre tengamos nuestro estómago funcionando. Ok. Alimentos recomendados en temas de hiperactividad, en niños con hiperactividad. Ok, en el caso de la hiperactividad o si es que, por ejemplo, podría existir ya algo más, por ejemplo, crisis convulsivas, epilepsia, nosotros utilizamos una dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasa, que sí se ha atribuido muchísimo a la disminución de las crisis y que también podría estar asociado también al manejo de la hiperactividad en niños o en niños con autismo. Dieta cetogénica, bien. Dieta cetogénica. Pero no Em, es la misma dieta keto que ahora están promocionando y en todo lado para bajar de peso. No. ¿Ok? Tiene claro. su mismo nombre, pero primero que tiene una implicación terapéutica, la dieta cetogénica, desde allí inició. Que luego la hayan agarrado para bajar de peso, ya eso es otro cuento. Ok, clarísimo. Alimentos que beneficien cuando se tiene gastritis. Ok, en alimentos, perdón, en No, gastritis dice, nosotros. alimentos que beneficien y alimentos que perjudiquen el tema de la Ya, gastritis. cuando hay gastritis, nosotros debemos cocinar todo, no podemos dar nada crudo, ¿sí? Porque obviamente la mucosa gástrica se va a lastimar más. Entonces, si tenemos gastritis, nos toca cocinar la fruta, nos toca cocinar las verduras, no vamos a dar cereales integrales, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta porque va a ser una dieta blanda, va a ser completamente diferente a una alimentación normal. Ya, muy bien. Y de manera general, dice, solamente como para no dejar ninguna pregunta suelta,
y poder responder a las personas que están con nosotros. Hay algunas preguntas sobre alimentación, sobre ajustes que hacer en la dieta en temas de hipertensión y obesidad. Sé que es un tema que vas a trabajar más adelante, pero solo como para no dejar este vacío ahora y estas dudas, algunas orientaciones, por favor, respecto al tipo de alimento que conviene consumir frente a estas patologías. Básicamente, Miriam, regreso a lo mismo. La dieta y la alimentación saludable es una dieta cardioprotectora, renoprotectora, o sea, y metabólicamente protectora, por así decirlo. Si yo llevo una alimentación saludable como las que yo les mostré, me va a servir para problemas de hipertensión, me va a servir para problemas de diabetes, me va a servir para problemas de sobrepeso, obesidad o cualquier otra enfermedad crónica no transmitible que tiene o que ha tenido un origen alimentario nutricional. Siempre es importante que un paciente diabético tenga esa variedad de alimentos, pero que por supuesto tenga mayor consumo de alimentos ricos en fibra, frutas enteras, verduras, ¿no? Pero siempre la moderación debe ser la norma. Eso de que el paciente diabético no puede comer fruta, no, eso es un mito. En realidad sí la puede comer, pero obviamente hay que saber a qué hora se la podría obviamente dar, siempre manejando los niveles de glicemia en sangre. Hay personas que, por ejemplo, a mí me dicen, yo no puedo comer guineo, soy diabética y no puedo comer guineo porque yo me como medio guineo y el azúcar se me dispara. Hay otras personas que a pesar de ser diabéticas pueden comerse medio guineo y no pasa absolutamente nada. Es como que si se hubiesen comido una manzana, ¿ok? Porque eso es diferente, la respuesta glicémica del paciente es diferente frente a los alimentos obviamente que consume. Y en el caso de hipertensión es importante que la alimentación tenga frutas y verduras. ¿Por qué? Porque la combinación del calcio, magnesio y potasio que me dan las frutas y las verduras son las que controlan la presión. Y en el caso de obesidad, lo que tengo que hacer es una alimentación saludable ajustando la cantidad de porciones para poder llegar a las calorías necesarias y que esa paciente me llegue al peso ideal. Muy bien. Dos últimas preguntas, Lisette, por favor. En este tema de la ansiedad, ¿hay alimentos, qué tipo de alimentos son los que pueden ayudar un poco a controlar la ansiedad? A mí me gusta mucho trabajar más que con un alimento, con el agua mineral y unas gotitas de limón, porque el mismo gas del agua mineral, siempre y cuando no tenga riesgo de cálculos, o un chicle sin azúcar, ¿sí? La misma fruta picada ácida, si es una fruta ácida, también me calma la ansiedad. Son los que yo personalmente y profesionalmente recomiendo a mis pacientes cuando tienen como que eh, esas crisis, ¿no? De ansiedad para que puedan controlar lo que consumen. Porque hay personas que me dicen, yo como frutos secos y a mí me da más ganas de seguir comiendo. Hay otras personas que se comen 10 almendras y les ayuda mucho. Pero principalmente eso, más que como alimentos, son ciertos truquitos que podemos hacer. O si no, hacer algún tipo de actividad en casa o tomar el sol, que nos quita mucho la ansiedad también. Qué interesante. Ok, y la última pregunta estamos, las personas adultas mayores con hemorragias digestivas controladas, ¿qué alimentos deben evitar y cuáles pueden implementar en su dieta diaria? Bueno, alimentos ácidos principalmente, hay que evitar mucho el tema de las leguminosas también, porque sí, como que ese estómago trabaja un poquito más, ¿no? Y también el intestino. Tengo que evitar principalmente jugos, lo que son preservantes, lo que son colorantes y todos los alimentos enlatados, embotellados. Todo lo que pueda tener preservante o sustancias artificiales, por así decirlo. Entonces, la persona que tenga alguna hemorragia digestiva o hemorragia gastrointestinal controlada siempre va a llevar una dieta, no lo llamaría simple, sino que bastante suavecita, ¿no? Entonces, que no tengan esos cambios más que todo entre ácido, dulce, sino que siempre debe estar como que en la misma línea de sabores. Ya, ok, muy bien. Hasta ahí las preguntas. Veo un nuevo mensaje. Déjame solamente verificar ya. Bueno, hay varios usuarios agradeciendo, Lisette, tu intervención. Excelente intervención. Felicitaciones por la Muchas intervención. gracias. En temas de colon irritable, Bueno, en colon irritable, de acuerdo a lo que se asocie. Hay colon irritable que causa diarreas al paciente. Hay pacientes con colon irritable que en cambio cursan con estreñimiento. Entonces la dieta va a variar según eso. Podría ser alta en fibra si cursa con estreñimiento y baja en fibra si es que hay muchas diarreas justamente. O podrían haber periodos de las dos cosas en donde tenemos que ir jugando con el paciente qué tipo de dieta va a ir consumiendo de acuerdo al periodo.
Ya, perfecto. Muchos mensajes de felicitación, agradecimiento total por la intervención. Gracias de parte de los usuarios. Ok, bien, con esto entonces vamos a cerrar este taller de esta tarde-noche. Agradecerte muchísimo, Lisette, por habernos acompañado. Esperamos muy gustosos para tu siguiente taller. Darle las Claro que gracias a sí. todos, darle las gracias a todos y todas las que nos han acompañado. Recordarles que el día de mañana a las 9 de la mañana continuamos con este proceso. Mañana a las 9 un tema, a las 6 de la tarde otro tema. Temas súper interesantes, vamos a enviarle una vez más por correo electrónico los links para que ustedes se conecten mañana y también el cronograma para que ustedes puedan ir revisando quiénes son los expositores y los temas que vamos a tratar en estos talleres. Muchísimas gracias por su acogida, muchas gracias por habernos acompañado. Lisette, un saludo enorme, muchísimas gracias de parte de todo el Gracias. gobierno provincial y de todas las personas que están acompañándonos en esta tarde-noche. Muchas gracias por tu tiempo y por esta maravillosa intervención. Gracias. Que pasen muy bien. Buenas noches.